Entonces, vamos a ver un poco más o a iniciar en lo que tiene que ver con la introducción a los mecanismos. Y bueno, dicen los expertos que la clase en línea quizás el tiempo no se puede comparar con el tiempo de presencial. Eh, Puede que sea más fácil desconcentrarse en una clase virtual por todas las distracciones que podemos tener al estar quizás en nuestra casa y puede alguien estar incluso en ropa interior, ¿verdad? Y no afecta nada en la clase. Que si alguien va en ropa interior a un aula sería un problema, por decir un ejemplo. Le decía esto porque vamos a ver esta diapositiva, se la voy a mostrar ahora, y me gustaría que la fuéramos leyendo eh, así rotando, cada quien que lea una diapositiva y luego si hay que comentarla, la comentamos. Para Ok, agregar más dinámica. Bueno, se titula Introducción a los mecanismos y a la cinemática. Empieza aquí. Ok, comienzo yo y no sé si se oye la calle. Cinemática y cinética. La cinemática es el estudio del movimiento sin considerar las fuerzas, mientras que la cinética es el estudio de las fuerzas sobre sistemas de movimiento. Ok. Bueno, esto ya quizá le suenan estas definiciones. Puede que siempre o a algunos se le olvide cuál es cuál, pero realmente vamos a ver en la siguiente diapositiva por qué tenemos esas dos definiciones en esta asignatura. La siguiente, bueno, esta no hay que leerla, se la explico yo. Y la relación que existen entre distintas ramas de la ingeniería. Como ahí podemos ver en el diagrama, la ingeniería dice que se basa en tres ramas principales. La ingeniería en general, matemática, física y química. Tanto matemática como química, no está desarrollado ahí la ramificación de las dependencias, pero en la parte de la física, que es la que nos interesa en este momento, eh, tenemos la mecánica de sólido y otras más como electromagnetismo, eh, así que me acuerde, óptica, etcétera. En la parte que está relacionada también con la asignatura de nosotros, que es la que está desarrollada en el diagrama, está la mecánica de sólido, que a su vez se subdivide en dos de las que definíamos anteriormente, la cinemática, estática y cinética. Y cada uno estudia eh, sus dependencias correspondientes, movimientos relativos, fuerzas y momentos y acciones de la fuerza sobre los cuerpos. Esto es una forma de mostrar una relación o la relación que hay entre la asignatura que vamos a ver y la ingeniería, en este caso ingeniería mecánica o electromecánica. ¿Y por qué decimos o definimos cinemática y cinética? Porque los mecanismos, como vamos a ver la definición más adelante, la función que tienen es transmitir movimiento. Entonces, como se trata de movimiento, se ven envueltas fuerzas que lo producen. Y esto es lo que decíamos cinemática y cinética. A ver, ¿quién continúa?
Profesor, una pregunta antes de todo. ¿Podría poner la primera diapositiva para verlo? Digo, la que va luego de la introducción. Sí. Ok, gracias, era que estaba confundido porque había leído algo. Está bien. Mecanismos y máquinas, definiciones preliminares. Un mecanismo es un dispositivo que transforma el movimiento en un patrón deseable y por lo general desarrolla fuerzas muy bajas y transmite poca potencia. Hunt define un mecanismo como un medio de transmisión, control o restricción del movimiento relativo. Ok. Bueno, llegando a este punto, viendo una definición de mecanismo, no sé qué idea le llega a la mente cuando hablamos de mecanismos. ¿Algún sistema que ustedes consideren mecanismo? No sé si tienen alguna idea. Si quisieran comentar, por favor. O sea, lo primero que yo pensé cuando, me hablaron de mecanismo fue engranaje, o sea, transmisión del movimiento por engranaje. Sí, Eso fue lo primero que me llegó. sí, exacto. Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos algunas imágenes, diferentes tipos de mecanismos. El mecanismo de biela-manivela, motor de combustión interna también, la parte de los cilindros, una polea, todos ellos, como la definición anterior, eh, tienen la función de convertir el movimiento en un patrón deseable. Algunos lo cambian de circular a lineal o viceversa. Otros lo aumentan de velocidad, aumentan la potencia y así sucesivamente. Sí, hablaba de máquina también en la diapositiva anterior, y bueno, la diferencia entre máquina y mecanismo es que un mecanismo es más sencillo que una máquina en cuanto a la cantidad de componentes y a su complejidad. Una máquina está compuesta por mecanismos. Un ejemplo, decir un automóvil. En un automóvil tenemos un conjunto de mecanismos que realizan distintas funciones para lograr el objetivo final. Bueno, esta ya la dije prácticamente. Una de las primeras tareas al resolver cualquier problema de diseño de máquinas es determinar la configuración cinemática necesaria para producir los movimientos deseados. Y bueno, esto vamos a ver muchas cosas interesantes a lo largo del curso relacionado con esto, con hacer las configuraciones necesarias para tener los movimientos deseados. Y esto es en la industria en general primordial. Si tenemos una máquina que realiza un corte, por ejemplo, necesitamos que la cuchilla se desplace cierta distancia y que vuelva a su lugar en cierto tiempo para que vuelva a repetir el ciclo. Todo eso se realiza mediante diseño de mecanismos. Bueno, aquí llegamos a la primera asignación. Luego de crear el grupo de WhatsApp, bueno, esta es otra. Es investigar y analizar el proceso de diseño. Está en los libros que demostraba, está en alguno de ellos. Y bueno, tiene un conjunto de pasos según distintos autores. Lo pueden encontrar con más cantidad de pasos o menos, pero en realidad es algunos que están combinados en algunos textos, otros están más detallados, divididos en varios pasos, pero el proceso de diseño es similar. Y aquí vuelvo a recalcar lo que les decía de que la asignatura es de mecanismo, pero lo conocido o lo visto aquí
es aplicable a cualquier otra área de la carrera. Por ejemplo, el proceso de diseño se aplica al diseño de un mecanismo, puede ser al diseño de una pieza, puede ser al diseño incluso de un servicio, hasta el diseño de una aplicación. Los pasos son similares. Entonces esto lo vamos a comentar en la próxima clase, un poco detallado. Por eso ustedes pueden buscar en internet algunas, o en los textos, los pasos del proceso. Una pregunta. Sí. En esa asignación entonces nosotros investigamos y vamos a discutir en clase y lo investigado. No hay que subir ningún entregable en este momento. ¿Perdón? ¿Qué fue lo último que dijiste? Nosotros vamos a comentar en clase eso. Nosotros vamos a investigar y lo vamos a discutir aquí de manera así, como en vivo. Sí, esto no es ninguna entrega. De momento esto no, solamente para socializarlo. Bien. Ok. A ver quién continúa. Yo. Grados de libertad, GDL o movilidad. El GDL del sistema es igual al número de parámetros, condiciones, independientes que se requieren para definir de manera única su posición en el espacio en cualquier instante de tiempo. Hay que observar que GDL se define con respecto a un marco de referencia seleccionado. Ok. Gracias. No sé si habían escuchado antes la expresión de GDL o grados de libertad. Primera vez en mi vida. Pero No. Primera vez. ok. Es un... Bueno, lo tenemos a nuestro alrededor y es algo muy importante en lo que tiene que ver con el diseño de cualquier mecanismo, de cualquier máquina. Grado de libertad se refiere, y valga la redundancia, a la libertad que tiene un cuerpo o una partícula de desplazarse con relación a otro punto o a un punto. Y vamos a explicarlo con un ejemplo, aclarando que son 6 grados de libertad en la realidad. En un entorno tridimensional, una partícula se puede mover o tiene 6 grados de libertad, que son 3 lineales y 3 angulares o circulares. Es decir, ahí tenemos un ejemplo del lápiz. Este está en 2 dimensiones, pero se puede mover tanto a la derecha como a la izquierda, que es un grado de libertad. Hacia arriba y hacia abajo es otro grado de libertad. Y puede girar, asumiendo que está fija la parte del borrador, por ejemplo. Ahí hay 3 grados de libertad. En este caso hay 3 porque estamos hablando en un entorno de 2 dimensiones. Las otras 3 dimensiones sería moverse hacia adelante y hacia atrás. Y habíamos dicho derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante y hacia atrás. Son 3 lineales. Y las 3 angulares son esos mismos, pero girar. En un ejemplo, otro ejemplo, una rueda de una motocicleta tiene algunos grados de libertad suprimidos. Que, por ejemplo, la rueda se supone que solamente puede girar hacia adelante y hacia atrás. Es un grado, como está sujeta, no se puede desplazar ni hacia la izquierda ni hacia la derecha con relación a la parte que la sujeta, ni hacia adelante ni hacia atrás. No puede girar tampoco hacia la izquierda y hacia la derecha. No sé si me estoy explicando bien o si se está captando la idea. Sí, se está entendiendo. De mi lado. Ok. Sí, se está captando. Entonces, Sí.
Esto también lo vemos porque los grados de libertad, cuando empezamos a interactuar una pieza con otra en un mecanismo, se van perdiendo grados de libertad. Una pared, por ejemplo, tiene 0 grados de libertad porque no, teóricamente se supone que no se mueve, está sujeta al suelo o a otra parte. Entonces, cuando vamos ensamblando o combinando elementos, y esto lo vamos a ver más adelante, se van perdiendo dichos grados de libertad que influyen en el sistema, porque si algo que se supone que no debe tener libertad de movimiento se mueve, el diseño tiene un problema y puede mal funcionar. Relacionado con el movimiento también tenemos esto. A ver quién sigue. Yo, volvemos al principio. Tipo de movimiento. Para este propósito se definirán estos términos de movimiento plano como sigue: rotación pura, traslación pura y movimiento complejo. Ok. Complejo es la combinación de los dos anteriores. Eslabones, juntas y cadenas cinemáticas. Los eslabonamientos son los bloques de construcción básicos de todos los mecanismos. Los eslabonamientos se componen de eslabones y juntas. Ok. Y aquí en la imagen es lo que tenemos. En la realidad pueden ser con una forma más compleja, pero básicamente es esto. Andrew, una Elementos, pregunta. sí. Cuando son binarios, terciarios, eso es un nombre bien dado por los vértices que tienen. El número de Por la vértices. cantidad de nodos, sí, de posibilidad de unión. Ah, posibilidad, no, bien. Ahí vemos, por ejemplo, que el que tiene 2 nodos es binario, que tiene 4 cuaternarios, sí, sucesivamente. Entendido. Una pregunta. Sí, Por ejemplo, el binario que tiene 2 nodos, que iría acoplado en 2 secciones diferentes. Imaginémonos que uno de esos extremos va a otra serie de mecanismos más complejos, pero el otro va como a un elemento final. Con la pregunta lo que quiero decir, hay un eslabón que pueda tener un solo nodo. sí, sí. E incluso esto, bueno, es algo relativo, porque puede haber distintas uniones entre eslabones, algunas que permiten estar relacionados con los grados de libertad. Puede haber uniones que permite un giro, como te decíamos el ejemplo de la rueda, es una unión, la rueda está unida a otro elemento por medio de un eje. Y básicamente tiene un solo nodo la rueda, que es la unión donde está. Y puede haber otro elemento que se una de manera similar, pero que no permite el giro. Entonces, ahí ya se puede ver eso incluso como un eslabón único. Hay eslabones que están conectados a una parte fija también, que se ven como un elemento fijo. Una junta es una conexión entre 2 o más eslabones en sus nodos, la cual permite algún movimiento o movimiento potencial entre los eslabones conectados. Una pregunta, profe. Sí. Yo tengo entendido, por lo menos por lo poco que yo he visto dentro de la mecánica, que una junta es como si fuese
Un material muy delgado, vamos a decir, que va entre una parte que se va a acoplar y a lo que se va a acoplar. O hay juntas que sean diferentes a esa clase. Sino aquí vemos junta es como es una unión realmente, algo que sirve de unión. Esto quizás se confunde por la traducción de que junta viene de joint, que es unión. Entonces aquí en términos de mecanismos nos referimos a la parte que tienen en común o que une dos elementos del mecanismo. En este caso, dos nodos dos nodos que están en contacto. Bien. Las juntas, también llamadas pares cinemáticos, se pueden clasificar de varias maneras. Por el tipo de contacto entre los elementos de línea, de punto o de superficie, por el número de grados de libertad permitidos en la junta, por el tipo de cierre físico de la junta, cerrada por fuerza o por forma, y por el número de eslabones unidos, orden de la junta. Ok. Y bueno, esto lo vamos a ver en un poco diagramado. Está más adelante. Esto se lo recordaré cuando llegue. Pares inferiores y pares superiores. En los pares inferiores el contacto se realiza en una superficie, como por ejemplo un pistón dentro de un cilindro, mientras que los pares superiores se realiza a lo largo de una línea o punto, como ocurre con una leva y su palpador o en una pareja de ruedas dentadas. Ok, esto también está en estos diagramas. Decíamos que los pares inferiores se realiza el contacto en una superficie, y ahí hablaba el ejemplo del cilindro, cuyo contacto se realiza a lo largo de la superficie interna. Aquí tenemos algunos diagramas de las juntas o uniones, y bueno, dice, ahí tiene el tipo y también dice la cantidad de grado de libertad para tener una idea más clara. Por ejemplo, vemos un elemento o un eslabón que está conectado a otro, y bueno, el grado de libertad que tiene, como notan ahí, es el giro. Dice delta, beta. Esto está unido, no se puede desplazar hacia ningún lado, se supone teóricamente, pero puede girar con respecto al otro. Por eso se llama junta revoluta, de revolución, y tiene precisamente ese grado de libertad. Entonces, yo podría volver a la diapositiva anterior, porque leyeron pares inferiores y superiores, pero yo no he terminado como de entender cómo diferenciar lo que son, como que lo explican de otra manera. Yo estoy confundido con el superior, pero el inferior. Si vemos ahí la parte de este color que es como azul, ¿verdad? No sé si se ve el cursor en la pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve el cursor. Ok. Entonces el contacto que hay es con la superficie cilíndrica, tanto del eslabón rojo como del azul. Entonces, a estos se llaman pares inferiores, a los que tienen este tipo de contacto. Hay otro que es un contacto, como vamos a ver más adelante, a lo largo de una línea o en un punto. A eso se llaman pares superiores.
están definidos por el tipo de contacto que hay entre las dos piezas que se unen. Entonces Ok, la que gracias. sigue, sí, la que sigue es similar a la anterior. Lo único que esta no gira, sino que se desplaza. No gira por la forma que tiene este eslabón, sino también tiene una parte que una extrusión, y el grado de libertad que tiene es desplazarse hacia arriba o hacia la derecha, hacia la izquierda. Ese es el único grado de libertad que tiene. Esta otra es una junta helicoidal o de tornillo. El ejemplo más sencillo es precisamente un tornillo a través de una superficie que tiene un grado de libertad de giro, pero según va girando se desplaza. Este se asume que tiene un grado de libertad. Se puede mover hacia la derecha y hacia la izquierda, pero este movimiento está limitado por la rosca del tornillo. Es decir, no se puede desplazar simplemente con empujarlo porque no va a funcionar. Tiene que girar. Entonces por eso se dice que tiene un solo grado de libertad. Tenemos otra unión cilíndrica parecida a la primera imagen que vimos. Esta se diferencia en que se puede desplazar y también puede girar. Por eso decimos que tiene 2 grados de libertad. Otro tipo de unión entre eslabones es esta esférica. A lo mejor a algunos de ustedes les suena en algunos controles de juegos, ¿verdad? Ah, sí, como si fuese un joystick. Sí. Sí. Entonces es una unión esférica. La esférica permite 3 grados de libertad. No se desplaza, sino que gira hacia cualquier dirección. Y como notarán, siguen siendo pares inferiores porque el contacto está en la superficie. Esta otra se dice plana. Es un eslabón descansando sobre otro prácticamente, que se puede desplazar, puede girar, desplazarse hacia arriba, hacia adelante y hacia atrás. Siempre no se puede desplazar, voy a decir hacia arriba que hay, pero es hacia la izquierda, porque perdería el contacto. Se supone que el contacto es una unión, no se puede perder. Por eso tiene 2 grados de libertad lineales y uno circular. Y bueno, aunque no lo dice aquí, estas son ya de pares superiores. Si notamos aquí uniones, asumiendo que este componente no es un eslabón, no es un eslabón más, porque si no sería parecido a los anteriores, es una unión entre los dos eslabones. Esta, por ejemplo, tiene un grado de libertad. Igual esta otra, se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Tenemos más imágenes de tipo de uniones. Igual esta tienen 2 grados de libertad. Si la pueden apreciar ahí, pueden desplazarse y girar en una dirección. En uno de los párrafos de los últimos que leyeron, Profe, yo tengo una pregunta. ¿Podría darle para atrás la diapositiva? Para preguntarle sí. algo. Sí.
No, un poquito, uno más adelante, un slide más adelante. Ahí. La X que tiene el signo de pregunta. Aquí me está preguntando es si tal vez pueda tener un grado de libertad en X. Sí, realmente lo tiene ahí. Si no me pregunta, no sé por qué ¿Y por qué lo tiene, profe? lo trajo. Eh, no sé realmente a qué se debe. Puede ser que solamente ahí X, cuando se refiere a X, tiene dos direcciones, ¿verdad? Puede ser que tenga una sola dirección, de acuerdo a la función que esté desarrollando dicha unión. Como es una unión de contacto, puede ser que en una de las direcciones ya no pueda desplazarse más o no pueda desplazarse. Y si se nota ahí, está incluso inclinado. eh, Esto está manejando fuerza, es decir, aunque no lo dice ahí, no lo muestra ahí, hay una dirección en la que hay una fuerza. Entonces la función es quizás, o puede ser contener una fuerza en en una sola de las direcciones y en la otra no influye. Eh, por decir un ejemplo, si ponemos una vara inclinada soportando algo, es para que no se desplace hacia atrás, pero tiene la libertad de desplazarse hacia adelante. Lo único que el objetivo único era que no se desplazara hacia una dirección. Posiblemente a eso se refiere con el signo de interrogación, que incluso es buena observación, no lo había visto o no lo había notado. Pero Bien, el que tiene 2 grados de libertad. entendido. Les decía que en los párrafos anteriores habíamos visto también en la parte final, la oración final, hablaba del orden de la unión. Entonces, cuando solamente hay dos, que es la unión más básica, se dice que son de primer orden eh, y bueno, de segundo orden cuando hay tres, como en este caso, que coinciden en un mismo punto. Todas estas uniones las vamos a ver en algunos ejemplos aplicables para tener una idea más clara. Otra unión es esta, un mecanismo de forma cilíndrica que puede, como dice ahí, rodar y o deslizarse. Entonces puede tener 1 o 2 grados de libertad. Así de manera resumida de lo que vimos anteriormente, si quieren leer la siguiente 2 o 3 diapositivas que hablan de lo que vimos. Sí, yo la leo. Definiciones al final. Una cadena cinemática se define como un ensamble de eslabones y juntas interconectadas de modo que produzcan un movimiento controlado en respuesta a un movimiento suministrado. Un mecanismo se define como una cadena cinemática en la cual por lo menos un eslabón se ha fijado o sujetado al marco de referencia, el cual por sí mismo puede estar en movimiento. Ok. Eso, bueno, ahí explica que un marco de referencia puede estar en movimiento, pero se fija. Digamos un ejemplo de un automóvil. eh, en movimiento, los asientos que tiene dentro están fijados al automóvil. Se supone que aunque el automóvil esté en movimiento, se ve como algo fijo, porque están sujetos
está sujeto a él los asientos, por decir un ejemplo. Entonces, si se desprende un asiento realmente, ahí sí no podemos decir que no estaría fijo. Si se desprende y se queda el asiento o lo dejamos y sigue en movimiento el automóvil, realmente ahí sí que no está fijo porque es con respecto a un punto de referencia. Una máquina se define como una combinación de cuerpos resistentes acomodados para hacer que las fuerzas mecánicas de la naturaleza realicen trabajos acompañados por movimientos determinados. Ahora se definirá una manivela como un eslabón que realiza una revolución completa y está pivotada a la banca. Un balancín como un eslabón que tiene rotación oscilatoria de vaivén y está pivotado a la bancada. Y un acoplador o biela como un eslabón que tiene movimiento complejo y no está pivotado a la bancada. Bancada se define como cualquier eslabón o eslabones que están fijos, es decir, inmóviles, con respecto al marco de referencia. Observe que de hecho el marco de referencia puede estar en movimiento. Ok, como decíamos anteriormente, ahí simplemente define algunos tipos de componentes de mecanismos que nos iremos familiarizando más con el mecanismo de biela, por ejemplo. Dibujo de diagramas cinemáticos. El análisis del mecanismo requiere que se dibujen diagramas cinemáticos claros, simples y esquemáticos de los eslabones y juntas con los que están formados dichos mecanismos. Y esto se refiere a diagramar mecanismos para su posterior análisis o su posterior diseño. También puede ser un mecanismo no existente. Y vamos a ver la relación que existe entonces entre dichos diagramas y los mecanismos en sí, como están formados. Los eslabones reales pueden tener cualquier forma, pero un eslabón cinemático o borde de eslabón se define como una línea entre juntas que permite el movimiento relativo entre eslabones adyacentes. Las juntas pueden permitir rotación, traslación o ambos movimientos entre los eslabones unidos. Los movimientos posibles de la junta deben ser claros y obvios en el diagrama cinemático. Ok. Ahí aclara que un diagrama puede tener una forma, un diseño, pero lo representamos simplemente como una línea con dos nodos. Y vamos a ver más adelante a qué se refiere eso. Aquí, esto es de uno de los textos. Los diferentes tipos de componentes que se utilizan para diagramar cualquier mecanismo. Tenemos el primero, que es el eslabón más simple, el de dos uniones, y entre otros más. Ahí hay un ejemplo a la derecha que muestra la combinación de los anteriores. Por ejemplo, una junta de traslación móvil es básicamente el mecanismo de un pistón, de un motor de combustión, o de algún amortiguador o sistema hidráulico puede ser, o neumático. Tenemos también la junta rotatoria fija, que como decíamos en la definición, puede estar en movimiento, pero está fija como referencia. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar esto? Para diagramar. Perdón, profesor, ¿podría repetir lo de junta rotatoria fija? Que cuando lo dijo como que me cortó y como que no entendí. Sí, no, es una unión que está fija, puede estar en movimiento,
pero está fija con referencia al mecanismo al que pertenece. Por ejemplo, para aclarar más, aquí hay un ejemplo de un mecanismo que es el que decíamos de los pistones del motor y su diagrama correspondiente. Si no, tenemos la unión del pistón, tenemos la biela que la representamos como un mecanismo simple de 2 nodos, igual el cigüeñal, y tenemos el mecanismo rotatorio fijo. Entonces, esta parte aquí se representa como una parte fija que está en un sistema que se está desplazando, pero en relación al sistema, hay partes que se mueven con respecto a él o a este. Por eso se representa como fijo, que sería esta parte de aquí. Otra Profe. pregunta, entonces en un... bueno, Está bien. Yo podría decirle entonces que donde están sujetas la goma de los motores es una junta fija, ya que en ella la goma gira, pero la junta no se mueve. Exacto, sí. Sí. Bien. Ok, sigo yo. En un diagrama más complejo de un mecanismo con mucho más movimiento, los rotativos fijos, que no me acuerdo si es así que se llama en realidad, el que representa el cigüeñal, el centro cigüeñal, para poner ese, que usted dice que normalmente se pone el plano de referencia con referencia a él, porque aunque esté en movimiento el mecanismo, para nosotros con ese fijo comparamos los movimientos relativos de otros mecanismos. Si tenemos varios de ese tipo, significa que todos esos mecanismos se van a considerar fijos porque en la vida real el movimiento es igual. O solo se pone uno en un diagrama. No, puede tener una cantidad, la cantidad que corresponda, si puede haber más de uno fijo. Incluso hay mecanismos que tienen 2 componentes fijos, que a veces atrás se representan como uno, porque realmente al estar fijo, el cambio no hace mucho la diferencia. La parte que más influye es la parte móvil, que influye en los cambios. Incluso, vamos a ver en la siguiente imagen, aquí hay dos partes fijas, es un mecanismo más complejo, una especie de grúa. Que se podría simplificar, o hay grúas distintas que estas dos componentes fijos realmente pueden ser un solo, y aquí este mecanismo de 3 nodos puede ser de 2. En este caso es una más compleja, tiene un nodo aquí, este y este, y la parte fija, esta es una parte fija y esta es la otra, que es prácticamente la misma, pero para mejor entendimiento se pone en distintos puntos para que se pueda apreciar mejor. Y tiene que ver con la pregunta que hicieron ahora recientemente. Estas dos, si se unen, no afectaría nada porque realmente siguen estando fijas. Las que van a girar con respecto a ellas son los otros eslabones adyacentes. Ahí lo identifican cada componente, ¿verdad? Sí. Está fácil. Sí. Están de espaldas u opuestas, pero
La tengo que cambiar la imagen para que se vea mejor o se aprecie mejor. Una pregunta. Sí. Yo veo que los nodos los representan por letras mayúsculas y los números representan... ¿Qué debe representar un número en específico? No, el eslabón. Por ejemplo, el eslabón 1, eslabón 2. Y los nodos son las letras son las uniones de los nodos. Entonces, como te decía, con los números se identifica cada eslabón y no más. Por ejemplo, Uno lo cuenta. Ay, perdón. Los dos eslabones fijos, uno lo cuenta como dos eslabones diferentes. Yo decía que pueden ser de ambas formas, que al final no va a afectar. Aquí están contados como uno único. Está diagramado como dos diferentes, pero está contado como uno único. Incluso si notas, el eslabón 1 es el fijo realmente. Notas que tenemos el 2, 3 y 4. Y este sería el 1. Gracias. Profe, cuando se vayan a representar las dimensiones de un eslabón, se van a hacer, o sea, como siempre se hace en dibujo técnico, poniendo las cotas, como yo veo abajo, que dice que el punto fijo 0 sub 2 está a 5.3 en altura con respecto al 0 sub 4, de su centro, y a 6.4 de distancia desde el centro de 0 sub 2, que ya de O sub 2. Ok. Bueno, esos datos realmente son para ya cálculos posteriores. Realmente, como es un diagrama, no tomamos en cuenta la longitud, por ejemplo, del eslabón. Es decir, la altura que tiene esta grúa, de momento no nos va a interesar, porque vamos a empezar primero con diagramarlo para tener una idea de cómo funciona y de su grado de libertad, es decir, los movimientos que debe de tener. Es un paso del proceso, en este caso, de diseño de mecanismos. Ya posteriormente, en base al movimiento deseado o al desplazamiento deseado, sí que es vital tener las longitudes de cada uno de los componentes. De momento no lo necesitamos o no lo vamos a utilizar. Porque es un tipo de mecanismo en que están a distintos niveles. Se usa los puntos fijos. Ese desnivel tiene que ver con alguna característica de su desenvolvimiento, pero eso lo vamos a ver cuando empecemos a hacer algunos cálculos. Entendido. Que no serán cálculos complejos. Por si a alguno no le gustan los cálculos tan complejos, no se preocupe. Si le gustan los cálculos complejos, bueno, ya veremos qué hacemos. Entendido. Bien. Entonces, como decíamos, o completando lo que la idea, esto es primero para diagramar y tener una idea de cuál parte está fija, cuál parte está móvil. Ya el paso siguiente sería cuánto grado de libertad tiene la parte fija
hacia dónde se pueden mover y hacia dónde se debe mover o hacia dónde no se debe mover. Entonces, esta sí es una asignación para realizar, ya sea en su cuaderno, y tiene que ver con trazar precisamente diagramas cinemáticos de los siguientes mecanismos que limpia vidrio, limpia parabrisas, un camión de volteo, un camión de la basura, de los compactadores, un gauto hidráulico, una antena de radio extensible. Y bueno, esto tiene las características que lo van a hacer y puede darle distinto a cada quien, porque alguien puede buscar un limpiavidrios, limpia parabrisas de los que son dobles, o alguien puede buscar uno de lo que es un solo, de los que están conectados en la parte de arriba del cristal y así sucesivamente. Igual, alguien puede buscar un volteo de los que tiene, no sé, digamos, dos sistemas o doble, un sistema doble y etcétera. Entonces, esta es entregable, profesor. Sí, también la vamos a ver si compartimos con la próxima clase con los compañeros. Es decir, si alguien puede compartir su pantalla y la mostramos, la discutimos. Ok. Y la socializamos. Tengo que posiblemente ver si hago un documento, pero de momento le digo en cuanto al formato de entrega, de tomar algunas precauciones, como son formatos digitales que me envían. En este caso no va a ser al correo, sino a Moodle. Yo le voy a abrir la tarea. Por lo menos el archivo, la matrícula al principio en el nombre, porque puede darse el caso que yo a veces descargo todo en una carpeta y luego lo voy corrigiendo o lo voy viendo, y si no tiene el nombre, ya, claro, no es que pierde la nota ni nada, pero me resulta más difícil porque tengo que volver a report y a ver quién fue que subió un archivo que dice archivo 1, por ejemplo. Si no le puso el nombre también al documento en la página, pero de momento le ponen algo que identifique que fue usted, nombre, matrícula, o iniciar el nombre y matrícula. Ya cuando, si tengo algo establecido, que por ejemplo como el correo, que empieza con las iniciales y la matrícula, le voy a decir que lo hagan de esa forma.